Alfonso Espinosa de los Monteros, Memorias, tomo 1, 1961 a 1988, entre el populismo y la dictadura. Alfonso Espinosa de los Monteros es el pionero del periodismo televisado en Ecuador. Empezó el 1 de marzo de 1967 como conductor de noticias de Ecuavisa y allí ha permanecido durante casi 50 años. Es reconocido en el Guinness World Records como la persona de mayor permanencia en la pantalla, en el mismo programa, en la misma cadena y en el mismo horario. Su carrera de comunicador empezó en la radio en 1958, cuando era estudiante de secundaria. Fue director de noticias de Ecuavisa por 35 años y actualmente es vicepresidente de noticias. Goza de una alta credibilidad y su larga permanencia en la pantalla se debe a la confianza que le tiene el público. Es un defensor permanente de la libertad de expresión y de prensa y por ello ha recibido el respaldo del público en toda circunstancia. Fue condecorado en 1992 por el Gobierno Nacional cuando cumplió 25 años de actividad y ha recibido muchos reconocimientos institucionales. También es administrador de empresas con título de ingeniero comercial. Presentación. Muchas gracias por interesarse en este libro. Ahora que ya lo tiene en sus manos, espero cumplir con sus expectativas. Conviene hacer algunas aclaraciones previas. Este es el primer tomo de un libro de testimonios y memorias acumulados a lo largo de más de medio siglo de vivencias en el campo periodístico. Mi primer capítulo es del año 1961 y en este primer tomo llego hasta finales del gobierno de León Febres Cordero, en 1988. En el segundo tomo retomaré las elecciones presidenciales de 1988 y llegaré hasta enero del 2016, durante el gobierno de Rafael Correa. Pero esto no solo es un anecdotario, fundamentalmente es una recopilación histórica de los sucesos vividos en Ecuador, después de tantos años de labor periodística continuada en la radio y en la televisión. Sentí el compromiso de dejar un legado como este. Sin embargo, no puedo decir que es un libro de historia. Sería demasiado pretencioso de mi parte porque no soy un historiador, que cumple con todas las rigurosidades que este ilustre oficio exige. Soy un periodista que ha tenido el privilegio de encontrarse día a día con ustedes para informarles los sucesos que han ido entretejiendo la historia. Mis narraciones en este libro son fundamentadas en investigaciones en distintas fuentes y no son solo simples recuerdos. Agreguemos que, por sí misma, la noticia es siempre producto de una investigación. Como este propósito viene de hace algunos años, fui recopilando notas personales que me dejaban las intensas jornadas periodísticas. También fui acumulando algunos documentos que se convirtieron en noticias, recortes de prensa, boletines, cables de teletipo, artículos de distintas publicaciones, mientras en mi mente se iba entrelazando la trama de nuestra historia nacional. También me he apoyado en Internet para confirmar nombres, cifras y fechas. Por supuesto, también he recurrido a libros que antecedieron al mío y que tanto aportan a la memoria colectiva. Espero complementar esa contribución para que ya no se diga que este es un país sin memoria. En suma, todo este trabajo es producto de la tarea ardua y minuciosa del comunicador de todos los días que ha buscado siempre generar confianza en el público que lo escucha. Seguramente hay vacíos y quizás imprecisiones que espero no alteren la descripción de fondo. Este libro no es más que una prolongación del oficio que ha dado sentido y significación a mi vida. Como tal, en estas páginas mantengo esa tendencia, para mí tan natural, de buscar la objetividad en los enfoques y de controlar mis pasiones. En esa línea añado mi análisis y comentario para ayudar a comprender los hechos y, cuando es el caso, a tomar posición frente a determinados sucesos. Es un libro extenso y sé que cada vez hay menos tiempo para leer. Por ello, sugiero dos opciones. La clásica, empezar a leer desde la primera página, con lo cual mantendrá el hilo conductor de la historia ecuatoriana del último medio siglo, empapándose de los antecedentes y consecuencias de cada etapa.
Ojalá le interesen también ciertos capítulos iniciales relacionados con mi vida personal y con mis búsquedas vivenciales. También están los flashbacks a los que recurro, sobre todo cuando hablo de ciertas personalidades. También puedes escoger los capítulos que más le interesen o que más le llamen la atención y leerlos indistintamente. Para ayudarlo, cada capítulo tiene un resumen anticipado de títulos que orientan la temática tratada en él. Importante decir que aunque está clara la línea conductora de la historia y el lector podrá identificar claramente los ciclos políticos vividos, no me ciño tanto al calendario porque, en momentos, es indispensable relacionar los acontecimientos para dar coherencia a las apreciaciones y a los significados, prescindiendo de la relación cronológica. Sin falsas modestias, con este libro espero ser tan fiable como lo he sido en mis tareas televisadas. Gracias nuevamente. Capítulo 1. Mañana tensa de 1961. Una protesta, una bala perdida y una víctima insospechada. Un paso para separar la vida y la muerte. Aquel día mis pasos por la acera iban como rompiendo las barreras de tensión que se habían instalado en la ciudad. Miraba el suelo y allí estaban las baldosas adornadas con dibujos que hasta entonces se ponían en las veredas, en lugar del rústico cemento delineado que vino después. Con esas baldosas y con los adoquines de piedra natural, las ciudades tenían aires de mansiones elegantes que preservaban la tradición. Ibarra no era la excepción. Era el 4 de octubre de 1961. Yo tenía casi 20 años. Era locutor de las más escuchadas emisoras locales, SRI, Centro Radiofónico de Imbabura, de propiedad del señor Abelardo Morán Muñoz, educador y radiodifusor de trayectoria, que ejercía el rectorado de los colegios Teodoro Gómez de la Torre, diurno, y Miguel de Ibarra, nocturno, de donde me había graduado de bachiller unos meses antes. Por voluntad de don Abelardo, pasé a ser secretario de la sección nocturna, alternando mis actividades con la de la radio. En esa época se afirmó mi vocación de comunicador y acaricié por un corto tiempo otra vocación que quería florecer en mí, la del magisterio. Ambas actividades me gustaban y me realizaban. Eran días agitados en el país. El cuarto velasquismo empezaba a resquebrajarse entre los discursos encendidos de José María Velasco Ibarra, presidente de la República por cuarta ocasión, y las frases lacerantes del vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, que presidía la función legislativa y que denunciaba a los enloquecidos por el dinero, refiriéndose a quienes se aprovechaban del idealismo de Velasco para hacer negocios desde el gobierno. Velasco acusaba a Arosemena de conquistador a sueldo, porque desde el Congreso se había convertido en cabeza visible de la oposición. El pueblo sentía que la corrupción estaba minando la democracia e importantes sectores organizados empezaban a pronunciarse. Ese día, el Sindicato Nacional de Choferes había declarado una huelga a nivel nacional, y eso significaba la paralización absoluta del país. Junto a los trabajadores del ferrocarril, los choferes tenían la fuerza laboral más sólida, y Velasco lo sabía. En Ibarra esperábamos una marcha y una concentración al pie de un centenario árbol de ceibo, todo un símbolo de la ciudad, que estaba en el Parque Pedro Moncayo y que era el punto obligatorio de todo acto de protesta política o de exaltación cívica. Había terminado mi primer turno en la radio y me dirigía al colegio para solicitar la firma del rector en documentos administrativos que iba a enviar al Ministerio de Educación. Eran las 9 de la mañana. Apresuré el paso hacia el colegio, subí las escaleras del viejo edificio y tomé el zaguán de la puerta principal donde se respiraba aquella macedumbre tan típica de los lugares donde se cultiva la mente y se amasa el conocimiento. A mi izquierda la biblioteca, adelante una mampara y al fondo un pequeño patio con el monumento al patrono del colegio. Subí las escaleras a grandes saltos, presionado por mi angustia, que presentía algún desenlace trágico. ¿Cómo está el ambiente?, me preguntó don Abelardo desde su amplio escritorio.
Tenso contesté. Por primera vez había visto en la tranquila ciudad algunas puertas de negocios a medio cerrar alrededor del parque. Toda una novedad en una ciudad a la que no alteraba nada. En la siguiente cuadra, hacia el norte, estaba el cuartel policial, vigilado por policías enfundados con cascos, armados de fusiles y desplazados hasta tocar la esquina sureste del parque. Era una escena más bien caricaturesca. Aquellos policías parecían personajes de una película de bajo presupuesto y poca creatividad. No se parecían en nada a los actuales guardianes de la seguridad, con sus aires de superhombres, trajes de camuflajes, armas modernas y una solvente experticia para la represión. Mientras el rector revisaba las comunicaciones que a menudo me mandaba repetir, con ese espíritu perfeccionista de un auténtico maestro, escuchamos los gritos de una poblada que venía hacia el centro de la ciudad. Muchas personas se habían sumado a la protesta de los choferes. Vamos al salón a ver qué pasa, dijo don Abelardo. Al mismo tiempo se sumaba el profesor Alfonso Arauz, un caballero dulce y delicado, que enseñaba geografía y que gozaba del aprecio de todos. Las estrechas ventanas del salón de actos, con cortinas rojas, ofrecían una vista completa del parque. Estábamos en el punto exacto para dominarlo todo. Abajo la tensión explotaba en gritos y amenazas. Abajo Velasco, abajo el loco. Los manifestantes pisaron las baldosas del parque y avanzaron decididos acelerando el paso. Sobrepasaron el ceibo y los policías salieron a su encuentro disparando a mansalva para amedrentarlos. Los disparos tronaban con fuerza cuando el sonido chocaba con la piedra tallada de la catedral y con la de la capilla del obispo, que formaban una muralla desde donde se repartía el eco imponiendo miedo. Cuando el afán de curiosear nos acercó más a la ventana, el profesor Arauz nos puso las manos en el pecho, a don Abelardo y a mí. Nos empujó suavemente y dijo: hagámonos a un lado, no vaya a ser que... Nunca terminó la frase. Una bala de fusil de aproximadamente 6 o 7 centímetros le dio en la mejilla derecha, atravesándole la cabeza y matándolo de inmediato. Cayó al suelo y la agitación se apoderó del colegio, mientras en el parque se desparramaban los manifestantes. No me había dado cuenta de que el señor Luis Andrade, vicerrector del colegio, se había apostado al pie de otra de las ventanas con el mismo afán de curiosear. Después me enteré de que él también recibió un balazo en el hombro, aunque en este caso la bala solo rompió en pedazos la hombrera de su traje. Caído el profesor Arauz, todos se juntaron a su alrededor dispuestos a ayudar, pero fue inútil. El cuerpo yacía inerte al pie de la trágica ventana. Las puertas del colegio se cerraron, pero el rumor se expandió rápidamente. «Hay un muerto en el colegio», se repetían unos a otros en las veredas. El señor Arauz fue llevado a una casa de salud, donde todo esfuerzo fue inútil. Estaba muerto. Volví a la radio por las mismas aceras, pero casi corriendo. Mi corazón parecía salírseme del pecho y mi mente no podía olvidar la escena. Era imposible aceptar lo que había ocurrido. El hombre más pacífico del mundo, el más ajeno a la violencia, aquel que nunca perdía la sonrisa ni el tono cálido en la voz, había caído a mis pies víctima de una bala perdida. Insólito y absurdo, no podía entenderlo. Después pensé que la bala pudo haber sido para mí, si él no ponía sus manos sobre nuestros pechos para hacernos retroceder un paso. Para mí fue el paso exacto para separar la vida y la muerte. Capítulo 2. Sensación de vértigo y el encuentro con lo insondable. ¿Casualidades o sincronismos? El destino existe, pero no elimina el libre albedrío. La radio, mi primer paso en la